Varios de mis hermanos, pues ya los conozco, gracias a Dios. Conozco a mi hermano CMI, lo conozco muy bien en las predicaciones en este lugar. A mi hermano Adán, que está ahorita en cabina. A mi hermano joven que está dirigiendo, también lo he visto en la transmisión. A mi hermano en la mañana, mi hermano Edras. ¿Dónde está mi hermano Edras? Por aquí está. Bueno, a mi hermano Edras, con decirle que lo conozco desde pequeño, desde que era un niño. Bueno, no tenemos mucha convivencia así físicamente porque estamos muy lejos, pero a través de la transmisión, a través de este medio, lo sigo. Cuando nosotros vamos a nuestra localidad, terminamos el culto, después de regresar a casa, pues como queda grabado, ahí veo yo todo lo que mis hermanos que participan aquí, mis hermanos, a mi hermano que no está ahorita, mi hermano, se me fue el nombre, Benjamín, mi hermano Benjamín, también me acuerdo mucho de él, que está participando últimamente, que ya fue nombrado, y así varios de mis hermanos los conozco por la transmisión, porque después decía yo, de regresar del culto, como queda grabada la participación, ahí veo a mis hermanos de aquí de Tierra Nueva, y conozco a varios, algunos de vista nada más, pero gracias a Dios hoy tenemos la oportunidad de estar aquí con ustedes y vamos a escuchar, vamos a hablar la palabra de Dios, vamos a hablar del pan espiritual, que es lo que nos conforta, que es lo que nos ayuda a nosotros a mantenernos firmes, porque mis hermanos, en la mañana en la escuela sabática se hablaba, mis hermanos, de una profecía, y en esa profecía vemos, mis hermanos, que realmente pues está fijada para el pueblo de Israel. Pero también nosotros en este tiempo, mis hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, que el Señor o el Dios Todopoderoso nos ha traído un pan, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Por lo tanto, la palabra de Dios que exponemos en este lugar es el pan espiritual que ahora tomamos, que ahora comemos, para fortalecer nuestro cuerpo, para fortalecer nuestro espíritu, para fortalecer nuestra alma. Así como el cuerpo, mis hermanos, se fortalece con el pan literal, el cuerpo espiritual se fortalece con la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios, mis hermanos, voy a mencionar algunos textos, mencionando el que dijo nuestro Señor Jesucristo, que ya se habló en la mañana, pero voy a mencionarlo nuevamente en San Juan, capítulo 6, verso 35, porque quiero tomar otros textos además de este. Dice la palabra de nuestro Dios, San Juan, capítulo 6, y su verso es 35. Dice, mis hermanos, de la siguiente manera. Voy a tomar otros textos, además del 35, porque quiero abundar en otras cosas. Dice así, y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo vino a darnos una comida muy especial. Él habló de una doctrina, y esa doctrina, mis hermanos, hasta este día la seguimos llevando nosotros. Al pueblo de Israel le dio leyes, le dio estatutos, le dio mandamientos. Y estamos a punto de celebrar una solemnidad tan importante, mis hermanos, que es en cuanto a la data de la ley y que es un día memorable. Pero después del pueblo de Israel, también Dios tuvo misericordia de todos los pueblos de la tierra, porque a Abraham le dijo que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero todas las naciones que hagan la voluntad de Dios. Y precisamente aquí estamos, mis hermanos, haciendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, el pan que Dios ha mandado a través de su Hijo Jesucristo es el pan espiritual que se le ha dado desde un principio a todo ser humano para que pueda salvar su alma, para que pueda salvar su vida. Nada más que cuando vino nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, muchos lo ignoraron, no entendieron la palabra. No recibieron, mis hermanos, a ese Hijo de Dios y lo desecharon. Dice la palabra de nuestro Dios que por no comprender lo que Dios les había mandado, pues vino, mis hermanos, una ceguera espiritual.
y también vino la oportunidad para otros pueblos, para otras naciones, en las cuales estamos incluidos nosotros. Pero tenemos que cumplir así con lo que Dios ha ordenado, porque de esa manera, mis hermanos, nosotros podemos obtener esa vida eterna. La herencia que es para el pueblo de Israel, o que fue para el pueblo de Israel en un principio, las promesas y todo lo que se le ofreció a Israel, también se nos está ofreciendo ahora a nosotros. Solamente que tenemos que entender, mis hermanos, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios la entendemos, mis hermanos, por medio del Espíritu Santo, por ese Espíritu que viene a nosotros cuando creemos realmente que Jesús es el Hijo de Dios y Él es el que nos da vida. Dice la palabra de nuestro Dios en Zacarías. Vamos a ver unos textos por los cuales el pueblo de Israel, mis hermanos, no comprendió cómo nuestro Señor Jesucristo tenía que venir a la tierra por primera vez. Y al no comprender, muchos lo desecharon. Por eso dice la palabra de nuestro Dios: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron, dióles potestad de ser llamados hijos de Dios. Y si se acuerdan quienes recibieron al Señor Jesús, ¿verdad, mis hermanos? Tenemos en la lista una lista de 12,000 señalados, 244,000, 12,000 señalados de cada tribu, y son los que recibieron al Señor Jesús. Pero después de esa lista, mis hermanos, hay una grande muchedumbre. Pero vamos a ver cómo vino nuestro Señor Jesucristo en su primera vez, y que muchos por eso no entendieron que era el Hijo de Dios. Dice la palabra de nuestro Dios en Zacarías. Vámonos al profeta Zacarías, en el capítulo 9, todos lo conocemos, y verso 9. Es muy fácil, mis hermanos, este texto, todos hasta de memoria lo sabemos. Zacarías capítulo 9 y verso 9. ¿Quién lo dice ahorita en este momento? ¿Quién lo encontró? ¿Quién lo dice de memoria? ¿No lo encontraron? Bueno, lo voy a leer, mis hermanos. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, así sobre un pollino, hijo de Adna. Esto que habla el profeta Zacarías, mis hermanos, se cumplió en la persona de nuestro Señor Jesucristo cuando vino por primera vez a su pueblo Israel. Él tenía que venir, dice aquí, manso y humilde. Y por eso los judíos, el pueblo de Israel, mis hermanos, no entendían por qué Dios tendría que mandarles a una persona sencilla, a una persona humilde, a una persona que no es como lo esperaban, porque lo esperaban, mis hermanos, con poder, con gloria, con fuerza para derrotar a los enemigos y así salvarlos de los imperios que los estaban subyugando. Pero el Señor Jesús, en su primera venida a la tierra, viene de esta manera, manso y humilde de corazón. Y dice la palabra de nuestro Dios, porque también el Señor Jesús habla estas palabras. Y dice en San Mateo capítulo 21, verso 4 y verso 5. San Mateo capítulo 21, 4 y 5. Dice así: y todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de yugo. Esto es lo que dice la palabra de nuestro Dios, lo que dice el Señor Jesús, como decía la escritura de él. Y esto se hizo para que se cumpliese la escritura. Y los que no entendieron, mis hermanos, que así tendría que venir el Señor Jesús, fueron los que criticaban duramente al Hijo de Dios, porque decían: ¿cómo puede ser este el Hijo de Dios? Si a este lo conocemos, ¿qué decían de él? ¿No es su padre José? ¿No es su madre María? ¿No están sus hermanos aquí con nosotros? ¿Cómo puede ser este el Hijo de Dios?
Y asimismo le reprochaban todas estas cosas porque, mis hermanos, no habían entendido tal vez las profecías o no habían entendido, mis hermanos, la palabra de Dios, cómo se iba a presentar el Señor Jesús en su primera venida, en su primer momento en que estaría aquí en la tierra o que estuvo aquí en la tierra. Porque ahora lo esperamos por segunda vez aquí en la tierra, pero ahora de manera diferente. Ahora, mis hermanos, viene con poder y gloria y viene a levantar a su iglesia y viene a darles, mis hermanos, una tierra milenial, una tierra que fluye leche y miel, donde habrá paz, tranquilidad, donde, mis hermanos, la violencia ya no será más. Pero en aquel tiempo tendrían que pasar todas estas cosas, dice, para que la escritura se cumpliese. Y así tuvo que pasar. Y dice la palabra de nuestro Dios que muchos en aquel entonces se escandalizaban y se decían unos a otros, ¿cómo puede ser este el Hijo de Dios? Vamos a ver lo que dice San Mateo capítulo 13. Y dice la palabra de nuestro Dios claramente lo que la gente decía, lo que los judíos decían de él. San Mateo capítulo 13 y su verso es 53 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios: y aconteció que acabando Jesús estas parábolas pasó de allí y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga, de tal manera que ellos estaban atónitos y decían, ¿de dónde tiene este sabiduría y estas maravillas? Verso 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están sus hermanas con nosotros? Entonces, mis hermanos, la apariencia física, social de nuestro Señor Jesucristo, en ese momento la tomaban muy en cuenta. Dice, ¿cómo puede ser este el Hijo de Dios? Si aquí está su madre, aquí está su padre, aquí están sus hermanos, aquí están sus hermanas. Este no puede ser el Salvador del mundo. Porque muchos, decía yo, lo esperaban de manera distinta. Dice el verso 56 que estamos leyendo. ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Dice el 57, y se escandalizaban en él. Mas Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa. Porque dice la palabra de nuestro Dios que aún ni sus hermanos creían en él. Cuando en una ocasión iba a subir a la fiesta de las cabañas en Jerusalén, le dicen sus hermanos, si tú dices que eres el Hijo de Dios, sube a la fiesta, ve a Jerusalén y manifiéstate allá. Y entonces el Señor Jesús hizo como que no iba, pero después él se presentó a la fiesta, porque él cumplía los mandamientos de Dios, cumplía con las fiestas de Jehová, porque él vino a cumplir, mis hermanos, lo que dice la Escritura. Él no vino a abrogar, él no vino a anular, no vino a quitar el mandamiento, sino vino a cumplir. Dice la palabra de nuestro Dios, dice, yo no he venido a abrogar, ¿qué? Las Escrituras, la ley o los profetas. 5:17 de San Mateo. Por favor, denle lectura. Yo no he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Y cuando el Señor dice, he venido a cumplir, nos ha dado ejemplo para que nosotros también cumplamos. Porque Él dice, porque ejemplo os he dado para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué dice San Mateo 5:17? Por favor, denle lectura, aunque ya lo dije, pero quiero escucharlos, mis hermanos. Amén. Entonces, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir conforme a las Escrituras.
Si Él no hubiera cumplido como dice la Escritura, entonces estaríamos dudando de que Él fuera el Hijo de Dios. Pero en ningún momento nosotros dudamos. Al contrario, nos fortalecemos, creemos más, porque dice la Escritura, más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Y aquí estamos nosotros, mis hermanos, que no vivimos en aquel tiempo, que no vimos, mis hermanos, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, cuando anduvo predicando aquí en la tierra, pero creemos que así fue porque lo dice la Escritura y está registrado en los evangelios y así lo dice la palabra de nuestro Dios. Y Él mismo lo confirmó. Mi doctrina, dice, no es mía, sino de aquel que me envió. Y si nuestro Señor Jesucristo, Él nos trae este pan espiritual, esta doctrina que dice que es del Padre, nosotros tenemos un alimento especial, un alimento que comer, un alimento que disfrutar, porque mis hermanos, estas palabras son para vida eterna. El que cree en mí, como dice la Escritura, ¿qué dice? Además el texto. No le escuché porque se escucha un poquito de ruido por la música, pero otra vez, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán por su vientre. Mis hermanos, la doctrina que tenemos es la doctrina del Dios verdadero, la doctrina del Dios de Abraham, la doctrina del Dios todopoderoso, que no hay otro Dios como Él. Y tenemos que guardar sus mandamientos, porque dice la Escritura, sus mandamientos no son gravosos. ¿O acaso, mis hermanos, nos cuesta mucho trabajo guardar los mandamientos de Dios? ¿Acaso, mis hermanos, nos causa mucha expectación a decir por qué vino el Hijo de Dios de esa manera, manso y humilde de corazón? Porque ese era el propósito de Dios, que primero viniera humildemente a los suyos, dice la palabra de nuestro Dios, para rescatar a los que se habían perdido. Pero después de que hizo su trabajo, que hizo la obra, mis hermanos, grandiosa, de salvar a su pueblo Israel, que no todos le creyeron, pero dice la Escritura que los que creyeron fueron llamados hijos de Dios, ahora nos corresponde a nosotros seguir, mis hermanos, llevando esta doctrina, practicar esta doctrina, llevarla en el corazón, no de palabra, sino en el corazón, llevarla de hecho y de palabra y en el corazón, porque mis hermanos, el que cree como dice la Escritura, ya lo dijeron, ríos de agua viva correrán de su vientre. Esa doctrina va a correr por nosotros, por nuestro interior, y nos va a llenar, mis hermanos, de ese pan espiritual que todos nosotros necesitamos para encontrar la vida eterna. Porque el encontrar la vida eterna, mis hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, que no es difícil, nada más que el hombre lo vuelve difícil. El ser humano complica las cosas, porque muchas veces el mismo ser humano se pone pretextos, pone excusas. Cuando aquel hombre que se acercó a nuestro Señor Jesucristo le dice, Maestro bueno, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? El Señor Jesús, ¿qué le dijo? Si quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. Y aquel hombre le pregunta, ¿y cuáles? ¿Cuáles mandamientos tengo que guardar? Y el Señor Jesús, ¿cuáles mandamientos? Le dijo, la ley de los 10 mandamientos, la que está aquí, al frente de nosotros. Pero dice aquel hombre, todo esto ya lo he guardado. ¿Qué más me falta? Dice el Señor Jesús, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el reino. Pero mis hermanos, cuando nuestra mira está puesta en las cosas de la tierra, en las cosas materiales, no le damos importancia a las cosas espirituales. Primeramente dice la Escritura, buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Dice la palabra de nuestro Dios, cuando el Señor Jesús les predicaba, mis hermanos, algunos creían, claro, como dice la Escritura, se convertían,
Otros, mis hermanos, contradecían. Otros decían, no tengo necesidad de lo que tú me dices, de lo que tú me das. Yo tengo a los profetas, tengo a Abraham, tengo a Moisés, tengo la Escritura, tengo la palabra de Dios. Con esto me puedo salvar. Pero nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, Él lo aclaraba y decía de esta manera, San Juan capítulo 5, verso 46, dice la palabra de nuestro Dios. San Juan capítulo 5 y su verso es 46. Dice la palabra de nuestro Dios. Porque si vosotros creyeseis a Moisés, creeríais a mí, porque de mí escribió él. Y si a sus escritos no creéis, ¿cómo creéis a mis palabras? Esto es lo que está diciendo el Señor Jesús, porque aquellos que se sentían, mis hermanos, que tenían todas las cosas para su salvación y que no necesitaban más para adquirir esa vida eterna, dice el Señor Jesús, pues si ustedes creen en Moisés, si ustedes tienen la Escritura, si ustedes tienen todas estas cosas, dice, tienen que creer en mí. Porque Moisés, ¿de quién escribió? De Jesús. Porque Jesús, ¿desde cuándo es? O el Hijo de Dios, ¿desde cuándo es? Desde el principio de todas las cosas. No fue, mis hermanos, nada más del tiempo que vino a nacer, desde que se hizo carne y vino a la tierra, sino fue desde un principio. Porque dice la palabra de nuestro Dios en Génesis y en otros libros más, y con Él estaba yo ordenándolo todo, porque desde un principio el Señor Jesús estuvo, o el Hijo de Dios estuvo a su diestra cuando formaba todas las cosas, cuando hacía todas las cosas. Y cuando Moisés escribía la ley en un libro, dice la palabra de nuestro Dios, de mí escribió Moisés, porque Dios, a través de su Hijo Jesucristo, le dio, mis hermanos, las ordenanzas a su pueblo Israel. Y a través de nuestro Señor Jesucristo, en este tiempo, nos sigue dando el pan de vida. Nos sigue dando, mis hermanos, el pan espiritual para que podamos obtener la vida eterna. ¿Y cuál es la instrucción? Dice, guarda los mandamientos. Y los mandamientos, dice, no son gravosos. Porque si tú piensas que encontrar la vida eterna es difícil, no es así. La vida eterna la podemos encontrar. Aunque hay millones en este mundo, millones de seres humanos que buscan la vida eterna, pero de manera diferente. Porque dice el proverbista Salomón, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin ¿cuál es? Camino de muerte, porque muchos buscan otros caminos, caminos de muerte, caminos que son conforme a su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Leyes que son conforme a lo que ellos piensan o ellos desarrollan en su pensamiento y no como el pensamiento de Dios lo dice la Escritura que es. Porque vuestros pensamientos, dice, no son vuestros pensamientos, porque Dios tiene pensamientos buenos para el ser humano. Dios tiene pensamientos buenos para su pueblo. Nada más que el mismo pueblo, el mismo Israel tuvo pensamientos equivocados, tuvo pensamientos, mis hermanos, que lo llevaron por sendas diferentes. De igual manera nosotros, mis hermanos, que hemos creído en Cristo Jesús, se nos ha dado el beneficio de poder obtener esa herencia incorruptible, que es la vida eterna. Dice la palabra de nuestro Dios que entonces, si los judíos en aquel tiempo decían, pues nosotros tenemos la Escritura, tenemos a Moisés, tenemos a los profetas, tenemos todo lo que Dios ha dado al pueblo para la salvación. Pero el Señor Jesús reitera, les dice, si ustedes creyeran a Moisés, creerían también a mí, porque de mí escribió Moisés. Y les decía yo, porque el Hijo de Dios es desde el principio, desde todas las cosas. No es, mis hermanos, a partir de que vino por primera vez aquí a la tierra. Llegó el tiempo en que tendría que venir aquí a la tierra, a su pueblo Israel.
como estaba profetizado, pero desde un principio su hijo, el Hijo de Dios, estuvo con él. Dice la parte de Proverbios capítulo 8, dice la palabra de nuestro Dios, y cuando dice en Génesis que estaban haciendo todas las cosas, y cuando le dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a semejanza, Dios no estaba solo, estaba, mis hermanos, con su Hijo, con el Espíritu Santo, haciendo todas las cosas. Porque dice la palabra de nuestro Dios, vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 8, hablando de la sabiduría de Dios, que no se le dice que es el Hijo de Dios, ni es como ahora lo conocemos, sino que en aquel tiempo se conoce o se conocía como la sabiduría de Dios. Y dice la palabra aquí en el verso 25. Voy a leer unos poquitos versos porque son varios. Dice el verso 24, 25, 26 y 27. Dice, antes que los abismos fui yo engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen fundados, antes que los collados era yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando formaba por compás la sobrefaz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes de los abismos, cuando ponía a la mar sus estatutos y a las aguas que no pasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Verso 30, con él estaba yo, ordenándolo todo. Ahí nada más me quedo. Dice, con él estaba yo, ordenándolo todo. Porque desde un principio, mis hermanos, todas las cosas que se hicieron para bien y para beneficio del ser humano, para que obtuviera, mis hermanos, la salvación. Si nos remontamos al Génesis, lo que hizo Dios con Adán y Eva de ponerlos en el huerto y ponerles árboles frutales, pues fue para el beneficio del hombre, para el beneficio del ser humano y para que viviera para siempre, porque allí estaba el árbol de la vida. Pero, mis hermanos, el hombre falló. Y al fallar el hombre, Dios buscó otro medio, que es su Hijo Jesucristo, el cual envió, mis hermanos, súbdito a la ley, dice, hecho de carne. Él fue hecho hombre para que viniese aquí a esta tierra y entonces darnos ejemplo de las cosas que se deben de guardar para poder entrar a la vida eterna. Dice la palabra de nuestro Dios, les decía yo hace unos momentos, muchos millones de seres humanos buscan la salvación, buscan la vida eterna. Pero ¿cómo la van a encontrar? ¿Cómo van a encontrarla si no se abocan a las cosas que son de Dios? Si no se fundamentan en argumentos de hombres, en profecías de hombres, en profecías o en cosas de los hombres, en tradiciones de los hombres, decíamos en la mañana con la escuela sabática, al ubicarnos en las tradiciones de los hombres, en los pensamientos de los hombres y al ubicarnos en sus propias profecías, mis hermanos, estamos en un camino equivocado. Tenemos que buscar el mandamiento antiguo, el mandamiento que dice la palabra de nuestro Dios. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque tenemos que investigar, escudriñar, como dice el Señor Jesús, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo vamos a conocer del Señor Jesús? Pues escudriñando las Escrituras. Y luego dice lo que acabo de mencionar, el profeta Jeremías. Vamos a buscar el profeta Jeremías. Y dice en un texto, ahorita les digo el capítulo y el verso, mis hermanos, dice el profeta Jeremías, hablando, mis hermanos, en este momento de las cosas que tenemos que buscar, de lo que tenemos que hacer para nuestra salvación. Dice el capítulo 15,
del profeta Jeremías y el verso 16. Vamos a ver, mis hermanos, cómo nos conforta la palabra de Dios cuando la hemos encontrado. Halláronse tus palabras, ¿y qué más dice? Y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Cuando hemos encontrado la verdad, cuando hemos encontrado la palabra de Dios, ¿qué debemos demostrar, mis hermanos? Gozo, regocijo. Como dice aquí la palabra de nuestro Dios, halláronse tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. Estábamos hablando de el pan espiritual, y aquí se nos está diciendo, mis hermanos, que la palabra de Dios la tenemos que comer. No comer literalmente como comemos el alimento físico, sino comerlo, mis hermanos, espiritualmente, retenerlo en nuestra mente, para así alcanzar, mis hermanos, la salvación. Cuando tengamos la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, cuando cumplamos la ley, mis hermanos, y que no sea algo difícil para nosotros, algo gravoso, estamos, mis hermanos, llevando esa palabra de vida, teniendo o comiendo ese pan espiritual, como dice el profeta. Halláronse tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Y hoy en esta tarde estamos disfrutando de la palabra de nuestro Dios. Porque no podemos confiar, mis hermanos, en la palabra del hombre. Porque la palabra del hombre, dice la palabra de Dios, que el hombre es mentiroso desde un principio. No podemos confiar en el ser humano que tenga alguna doctrina o que nos enseñe un camino a seguir para alcanzar la vida eterna. Dice la palabra de nuestro Dios, maldito el varón que confía en el hombre, porque mis hermanos solamente debemos de confiar en Dios. Y lo que Dios nos da, eso es verdadero. Lo que Dios nos da, mis hermanos, es lo que da vida eterna. Dice aquí también el profeta Jeremías en el capítulo 16. Jeremías, capítulo 17. Adelanto un poquito. Jeremías, capítulo 17, verso 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. ¿En dónde encontraremos, mis hermanos, la salvación? ¿En dónde más encontraremos, mis hermanos, la vida eterna? En nadie más que en el Dios de Israel, el Dios, el único Dios que hizo todas las cosas. Y su Hijo Jesucristo, el que dice que por medio de Él, mis hermanos, se va a salvar la humanidad. Sin el Señor Jesús no hay salvación, mis hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y verso 12, que todos conocemos. Dice de la siguiente manera: y en ninguno otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Habrá muchos personajes importantes en este mundo, o habrá muchas personas en las cuales digan, en Él me voy a salvar, o por Él me voy a salvar. Pero la palabra de nuestro Dios dice, en ninguno otro más. Solamente, mis hermanos, en el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es el que nos da la vida, el que nos da la salvación, el que vino a cumplir para que nosotros, mis hermanos, viéramos el ejemplo, viéramos, mis hermanos, la forma correcta de guardar los mandamientos. Dice aquí también la palabra de nuestro Dios en el Nuevo Testamento, hablando, mis hermanos, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11. Y verso 29. San Mateo capítulo 11 y verso 29.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si nosotros, mis hermanos, logramos alcanzar esa satisfacción, ese descanso en nuestra alma, si llegamos a alcanzar, mis hermanos, esa gloria de tener la verdad, de tener el Espíritu Santo de Dios, estamos, mis hermanos, a un pasito de la vida eterna. Solamente tenemos que seguir perseverando, porque dice la palabra de nuestro Dios: el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Tenemos que seguir perseverando. Pero a veces decimos: bueno, Señor, ¿y por qué hay tanta violencia? ¿Por qué no viene ya el Señor Jesús y termina con esta humanidad? Porque hay guerras y rumores de guerras. Pero dice la Escritura que esto tendría que pasar antes de que viniera el Señor Jesús por segunda vez a la tierra. Y tiene que pasar. Guerras, rumores de guerras, terremotos, ¿qué más? Pestes, ¿qué más recuerdan? Hambre, ¿qué más, mis hermanos? El mundo está convulsionado y se seguirá convulsionando más y más. Porque, mis hermanos, la Escritura se cumple al pie de la letra. Y nosotros podemos decir: bueno, si yo guardo los mandamientos de Dios, ¿por qué no viene el Señor Jesús para que ya nos salvemos y ya no estemos en esta multitud, en esta gente llena de maldad? Dice la palabra de nuestro Dios que tengamos un poquito de paciencia. Un poquito de paciencia, porque dice: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A lo mejor, pues yo ya me arrepentí, mi familia ya está aquí, mis conocidos, mis amigos ya están aquí, pero ¿qué de los demás? Dios está mostrando su misericordia y dice: ten un poquito de paciencia. Dice la palabra de nuestro Dios, el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 9. Ahí lo vamos a constatar, mis hermanos, para que veamos lo que dice la palabra de Dios. Verso 9 del capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pedro, dice así: el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros. Y vean, con nosotros, a lo mejor nosotros decimos: pues yo ya estoy a un pasito de la vida eterna, como les decía. Sí podemos estarlo, pero todavía no lo hemos logrado, porque lo vamos a lograr, mis hermanos, hasta que se vea la redención de nuestro cuerpo, hasta que veamos nuestro cuerpo ya redimido, hasta que veamos, mis hermanos, al Señor Jesús con nuestros ojos y veamos que viene en gloria en los cielos y dice: todo ojo le verá, y aún los que le traspasaron. Pero si estamos en la verdad, si estamos, mis hermanos, llevando la palabra de Dios, si estamos comiendo la palabra de Dios, como dice el profeta Jeremías, nos dice entonces: espérate un poquito, ten un poquito de paciencia. El Señor no va a tardar, el Señor no tarda su promesa. Pronto te va a venir a redimir. Te va a venir a redimir a ti y a todos los que faltan. Solamente Él está aplicando su paciencia, dice, paciencia. Está aplicando esa paciencia para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y después de ello vendrá el Señor Jesús. Pero ya no vendrá como lo vimos ahorita, mis hermanos, en Zacarías capítulo 9, verso 9. Ahora vendrá con poder y gloria. Ahora vendrá, mis hermanos, con destrucción, porque todo aquel que no se haya arrepentido, que no haya buscado a Dios, que no quiso tener a Dios, que no buscó al Hijo de Dios para su salvación,
El Señor dice, los va a matar con el resplandor de su venida. Y no queremos eso para nosotros. Ya estamos aquí en el camino indicado, en el camino verdadero. ¿Qué más nos falta? Perseverar. Perseverar hasta el fin de nuestra vida. O perseverar hasta que venga nuestro Señor Jesucristo si estamos con vida. Porque el tiempo es corto, dice la palabra de nuestro Dios. El tiempo es corto. Y si nosotros, mis hermanos, dedicamos este tiempo a las cosas de este mundo, dedicamos este tiempo a las cosas materiales, vendría el momento o vendrá el momento, como dice la parábola, vendrá como ladrón en la noche y entonces nos sorprenderá. Vamos a ver la palabra de nuestro Dios que dice nuevamente en San Mateo capítulo 15 y verso 3. Voy a leer desde el verso 1. Entonces llegaron a Jesús ciertos escribas y fariseos a Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Verso 3. Y él respondiendo les dijo: ¿por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Aquí el Señor Jesús les está respondiendo. ¿Por qué ustedes traspasan el mandamiento por la tradición? Porque no podemos poner, mis hermanos, mandamiento de hombre sobre el mandamiento de Dios, sino el mandamiento de Dios es primero. Todo, mis hermanos, lo que Dios ha ordenado es primero. No podemos nosotros poner nuestra propia opinión o nuestro propio pensamiento. Dice, ¿por qué ustedes traspasan el mandamiento por sus tradiciones? ¿Por qué ustedes no cumplen la ley? ¿Por qué ustedes transgreden la ley? Porque Moisés les dio la ley y ustedes se hacen maestros y dicen y ordenan, pero no hacen lo que dice la ley. Dice la palabra de nuestro Dios. Sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Todo lo que ellos digan, háganlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y es ahí cuando el ser humano está equivocado, cuando los escribas y fariseos equivocaron el camino a la salvación. Decían y no hacían. San Mateo capítulo 23 dice de la siguiente manera. Capítulo 23 y verso 1. Entonces habló Jesús a las gentes y a sus discípulos diciendo: sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos, así que todo lo que os dijeren, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y esto es lo que no debemos de permitir nosotros, los que predicamos también, los que guardamos la ley de Dios, los que guardamos las fiestas de Dios, los que guardamos esta palabra que es viva y eficaz. No digamos una cosa y hagamos otra o cumplamos otra, sino que lo que está escrito es lo que vamos a guardar, lo que está escrito es lo que vamos a cumplir y lo vamos a cumplir de corazón, no mecánicamente. Porque el que lo guarda mecánicamente, mis hermanos, dice: yo ya cumplí. Ya vine el día de sábado, ya cumplí. Ya vine a la fiesta, ya cumplí. Traje mi sacrificio y ahí está. Es todo lo que tengo que dar. Hagámoslo de corazón. Porque, mis hermanos, el que lleva a Jesús en su mente, en su corazón, guarda las cosas con integridad. Guarda las cosas, mis hermanos, con respeto. Guarda, mis hermanos, lo de Dios,
con sabiduría, porque las cosas que son de Dios, mis hermanos, tenemos que cuidarlas. Dios nos las ha confiado a nosotros. Primeramente se las confió a su pueblo Israel. Y ahora vemos, mis hermanos, por los tiempos y por la palabra de Dios, que esto que se le dio a Israel se nos ha confiado a nosotros. Y lo vamos a ver precisamente, estamos en vísperas de ver la fiesta del Pentecostés, la promulgación de la ley, la data de la ley, que eso fue para Israel, para los israelitas, dice la palabra de Dios, pero ahora también se nos ha confiado a nosotros. ¿Para qué? ¿Para transgredirla? ¿Para decir y no hacer? No, sino para cumplir los mandamientos tal como los ha mandado nuestro Dios. Y cuando hayamos cumplido, mis hermanos, cuando hayamos hecho todo lo que el Señor nos mandó a hacer, pues dirá el Señor: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? ¿O se acuerdan de la parábola de las minas, mis hermanos? Así le dice el Señor a los que trabajaron y a los que aumentaron sus minas o sus talentos. Dice: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando el Señor Jesús, mis hermanos, iba concluyendo su ministerio, porque su ministerio, ¿de cuánto tiempo fue, mis hermanos? ¿Se acuerdan? 3 años y medio. No fue mucho tiempo, fue corto, pero Él dejó a sus discípulos, dejó a aquellos que llamó para que esparcieran el evangelio, para que se llegara, mis hermanos, el complemento de los 144,000. Pero también Jesús sabía lo que le iba a pasar a ese pueblo rebelde, a ese pueblo, mis hermanos, que lo rechazó. Y Él en una ocasión lo pronunció. Dijo de esta manera: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí es dejada vuestra casa desierta, porque ciertamente el Señor Jesús sabía lo que le iba a pasar a aquellos que no le recibieron, a aquellos que le rechazaron. Dice la palabra de nuestro Dios, San Mateo capítulo 23, aquí mismo, capítulo 23, y su verso es 35. Dice la palabra de nuestro Dios: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, el hijo de Beraquías, el cual matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Dice la palabra de nuestro Dios, que todo lo que el hombre hiciera, eso segará. Todo lo que el hombre sembrare, dice, eso va a recoger, eso va a cosechar. Todo lo que el hombre ha hecho desde la antigüedad, dice, va a venir en memoria de Dios. Y eso, mis hermanos, se verá cuando venga, mis hermanos, el castigo de los impíos. Cuando se levante la sangre justa, cuando se levanten los justos, y entonces sean salvos para siempre. Ahorita vamos luchando, y luchamos, mis hermanos, como luchaba el apóstol Pablo. Dice: yo voy en el estadio y corro, y lucho, porque quiero ganar la carrera. También así, cuando él terminó, dice: he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo, juez. Dice: y no solamente a mí, sino a todos aquellos que amen su venida. Bueno, dice aquí el texto, verso 37, que estoy leyendo, que me quedé en el 36. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti.
cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Y aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque, mis hermanos, el Señor Jesús sabía que vendría una destrucción, que vendría, mis hermanos, lo difícil para el pueblo de Israel, para aquellos que no le recibieron, para aquellos que lo desecharon, para aquellos que no quisieron reconocerle como el Hijo de Dios. Todos aquellos que le recibieron, dice, dióles potestad de ser llamados hijos de Dios. Y todos nosotros, la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, que recibe al Señor Jesús, es llamado Hijo de Dios, para gloria y honra de nuestro Padre Celestial, como dice el profeta Isaías. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los crié, los formé y los hice. Y para eso estamos aquí, mis hermanos, para servirle a nuestro Dios y guardar sus mandamientos, y de esa manera alcanzar nuestra redención. Esa redención es la vida eterna, la transformación de nuestro cuerpo, de mortal a inmortal. Ahorita somos mortales y sabemos nuestra condición, y sabemos tal vez lo difícil que es vivir esta vida, lo difícil que es transitar en este mundo, pero va a llegar el momento, mis hermanos, en que todas estas cosas habremos vencido y estaremos para siempre con el Señor, como dice la Escritura. Esa es la palabra de nuestro Dios, mis hermanos. Muchas gracias por su atención. Paz a vosotros.